Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Un saludo a todos los que nos están viendo en línea por medio de Zoom. Un caluroso saludo, que el Señor les bendiga a todos los oyentes. Hoy ya es el tercer día de este seminario de la Biblia. Por eso, al igual que los días anteriores, vamos a comenzar orando juntos a nuestro Señor para que sea Él quien nos dé toda la sabiduría. Oramos juntos como lo hemos venido haciendo. Juntamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y solo yo hago la oración pública, los demás en silencio la seguimos. Te damos muchas gracias, Señor nuestro, de que nos has dado permiso de este tercer día del seminario de la Biblia. A pesar de todas las dificultades que se presentaron este día, a pesar de que muchas almas que hoy están viniendo a escuchar pudieron haber tenido un día difícil, tú les has abierto el corazón y les has dado la voluntad para que vinieran a escuchar la palabra a este lugar. También hay almas que tienen deseo de escuchar tu palabra y la distancia no ha sido el impedimento. Ellos están escuchando por medio de vía Zoom. Por favor, te pedimos que todos los oyentes sea el Espíritu Santo quien les abra el corazón y les dé todo el entendimiento. Te pedimos que por favor guíes los labios del predicador para que solamente pueda decir tu mensaje. Y en este tercer día del seminario de la Biblia, queremos seguir aprendiendo más de tu preciosa palabra para que nosotros podamos tener la fe verdadera delante de ti. La palabra del día de hoy la encomendamos en tu poderosa mano, pidiendo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hasta el día de ayer, nosotros hemos aprendido sobre la historia, especialmente cómo comenzó la historia de la humanidad, cómo ésta se corrompió y cómo es que en un tiempo nadie conocía de Dios. En un tiempo, en una época muy oscura, hablando espiritualmente, ya nadie conocía sobre el Dios verdadero. Todas las personas estaban volcadas a diferentes dioses. En eso, entonces, el Señor eligió a un hombre llamado Abraham y por medio de él va a formar el país de Israel, porque este país tiene una tarea: debe mostrar quién es el Dios verdadero. Entonces, los israelitas, hebreos, judíos, los testigos de Jehová. También hoy nosotros vamos a aprender sobre el tema de la profecía, que es el anuncio del acontecimiento futuro. Mire, en la Biblia no solamente aparece, como en el primer día lo mencionamos, no solamente aparece pura ley, 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 sino aparece historia de la humanidad y también aparece la profecía. Veámoslo bien. Si nosotros vemos aquí en la pantalla, ya sabemos bien, ¿verdad?, que la Biblia contiene 66 libros, pero aprendimos que básicamente esta se divide en dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sí lo podemos dividir en los libros de historia, experiencia y profecía. Los libros de historia son 17, los libros de experiencia son 5 y los libros de la profecía son 17. También en el Nuevo Testamento lo podemos dividir así: los libros de historia son 5, las epístolas son 21 y el libro de la profecía solamente es 1. Entonces, hagamos este cálculo. Quiere decir que 18 de los 66 libros de la Biblia son la profecía. Esto quiere decir una de cada 4 palabras que aparecen en la Biblia, una cuarta parte de ellas, es el libro que está anunciando el acontecimiento futuro. ¿Por qué? Para que nosotros podamos tener la fe verdadera de que la Biblia es la palabra del Dios verdadero. Necesita algo que ningún ser humano con toda su tecnología puede hacer. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Eso ni un hombre lo puede saber. Por eso algo que solo Dios puede saber lo ha puesto en la Biblia, para que nosotros tengamos la confianza de que esta es la palabra de Dios. Para tener la fe verdadera solo necesitamos una cosa: escuchar la palabra de Dios.
En la Biblia hay la historia, ayer lo aprendimos, y hay la prueba de que esta historia ocurrió. Por eso lo podemos creer. También en la Biblia hay la profecía. Entonces, si estas de verdad se han cumplido o se están cumpliendo, de verdad podemos tener tan fácilmente la fe verdadera. Ah, esto sí es la palabra de Dios. Aquí. Les invito, por favor, a que leamos juntos este primer versículo, primer libro. Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos a leerlo juntos, por favor. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Quiere decir, Dios, antes de que haga algo, especialmente un juicio, antes lo anuncia, antes lo revela. Pensémoslo bien, ¿por qué Dios hace esto? Dios tiene toda autoridad y toda la sabiduría para dar un juicio en el momento cuando Él quiera, sin la necesidad de avisarle a nadie. Pero ¿por qué está diciendo no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Entonces, ¿Dios le tiene que pedir permiso a los hombres? No es así. Por su gran misericordia. Antes de que venga el juicio, Él lo anuncia como una advertencia para que la mayoría de las personas sepa esto, todas las personas sepan esto y todos se puedan salvar de este juicio. Por eso el Señor, por medio de la profecía, no hará nada sin que lo revele. Pero aquí, a sus siervos los profetas. Aquí nosotros debemos entender bien esta parte. En nuestro tiempo, sí hay muchas personas que se autodenominan yo soy profeta, apóstol, como muchas congregaciones tienen esto. Pero pensémoslo bien, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pero el libro del Apocalipsis, el capítulo 22, del versículo 18 al 19, tiene como un sello, un candado, un seguro que está diciendo es hasta aquí termina la profecía de Dios. Mire, yo lo leo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces está diciendo las palabras de la profecía de este libro. Quiere decir, actualmente la Biblia es nuestro único libro de profecía. Por eso ya no se necesitan más profetas. ¿Por qué? Si alguno añadiere, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía. ¿Qué significa? Toda la profecía ya fue cumplida. Todo lo que Dios ya tenía que decir, ya lo dijo por medio de la Biblia. Entonces, al día de hoy, no se necesita el profeta, no se necesita el apóstol, porque ya Dios todo lo que tenía que decir ya lo dijo en la Biblia. Al contrario, Él lo advirtió. Nadie puede quitar una profecía y nadie le puede añadir. Aquí, pensémoslo bien, porque es importante. ¿Qué hacían los profetas? Mire, aquí, el profeta primero hacía un milagro. ¿Por cuál razón? Para que todos supieran que Él viene de Dios. Él tenía que mostrar un milagro públicamente para que Él pudiera demostrar que Él viene de Dios. Entonces aquí, primero hace el milagro. Luego, ya que hizo el milagro públicamente, entonces, ahora que los ojos de todas las personas están fijos en el profeta, ahora él puede declarar el mensaje de Dios. ¿Qué mensaje ellos declaraban? Especialmente el mensaje mesiánico. Sí podían decir otra cosa, pero especialmente sobre Cristo.
primera o segunda venida de Cristo. Pero todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron, su tema principal era Cristo, quien vendrá al mundo. Quiere decir, ellos no solamente hacían el milagro y ya, sino este milagro era para corroborar que él venía de Dios y ya luego podía decir el mensaje. En el Nuevo Testamento pasaba lo mismo. Los apóstoles, ellos primero hacían el milagro. Y ya que tenían la atención de todos, ahora daban el mensaje. ¿Qué mensaje? Juicio, Cristo y salvación. Pero, ¿por qué ellos se les permitía hacer el milagro? Porque no había Biblia todavía. Pero al día de hoy ya tenemos la Biblia que anuncia este mismo mensaje. Por eso al día de hoy no se necesita el profeta, no se necesita el apóstol, porque ya está la Biblia escrita. Quiere decir, ellos ocupaban el milagro para corroborar que vienen de Dios. Pero el primer y segundo día, ¿nosotros qué estamos corroborando? Que Dios existe y que la Biblia es verdad. Por eso ya no se necesita el milagro, porque ya tenemos un medio para comprobar la palabra de Dios. Entonces, el Señor permitió la profecía para que nosotros podamos ver que la Biblia es la palabra de Dios. Ayer nos quedamos con la nación de Israel. La nación de Israel también tenía otro propósito: ser ejemplo de los demás países, de cómo Dios puede bendecir o cómo Dios puede castigar. Un ejemplo: en el salón de clase, todos los niños están alborotados. Absolutamente todos los niños están jugando, están alborotados. Entonces llega la maestra y ve como a 40 alumnos que están todos alborotados. Ella no los puede castigar a todos de momento. Entonces, ¿qué hace? Llama al alumno mejor portado. Él también estaba haciendo mucho desastre, pero la maestra llama al alumno mejor portado. Lo llama, pasa al frente, y cuando este jovencito, este niño pasa al frente, la maestra lo regaña muy duro y lo castiga muy duro. Entonces los otros 39 alumnos, ¿qué van a hacer? Si esta maestra le hizo esto al alumno más portado, si yo me sigo portando mal, ¿qué no me hará a mí? Por eso también, de la misma manera, Dios llamó a Israel. Ven, 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 para que todas las naciones vean. Wow, si esto ha hecho Dios con Israel, ¿qué no hará con los demás países? Por eso Israel es la nación que le sirvió a Dios como ejemplo para todos nosotros. Aquí, una vez que ellos ya fueron libres de Egipto, Dios hizo un pacto con ellos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Aquí, oyereis, oír. La palabra hebrea, shama, que significa oye y haz. Oye y cumple. En otras palabras, el Señor está diciendo, va a haber bendición si obedece la palabra de Dios. Pero si no obedece la palabra de Dios, entonces, ¿qué le vendrá? Maldición. Vea bien, he aquí yo. ¿Quién es yo? Dios, es Dios. Entonces está diciendo, Dios puede dar ¿qué cosa? Bendición. Pero también ¿qué puede dar Dios? Maldición. Algunos piensan, de Dios viene la maldición. Digo, de Dios viene la bendición. ¿Y la maldición de quién viene? Ah, del diablo, Satanás. Pero no es así. No es así. La maldición también viene de Dios. Pensémoslo bien. Cuando Adán cometió pecado, ¿quién envió la maldición al mundo? ¿Dios o Satanás? Fue Dios. ¿Quién envió la maldición del diluvio? ¿Dios o Satanás? Fue Dios. Entonces, Dios, de él también viene la maldición, por una razón. Él es justo. Y si hay pecado, siempre tiene que haber juicio y maldición. Por eso le dijo a Israel,
Si tú me obedeces, tendrás bendición. Pero si me desobedeces, tendrás maldición. Aquí. ¿Qué tipo de maldición Dios le iba a dar a Israel si éste desobedecía? Deuteronomio capítulo 28, es el capítulo de la bendición y de la maldición. Versículo 25 de Deuteronomio 28, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Versículo 37, serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla. 48, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez. 50. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, y ni aun entre estas naciones descansarás. Pensémoslo bien. Si ustedes hicieran este pacto con Dios y Dios les dijera, si ustedes me desobedecen, yo levantaré grupos delictivos específicamente para perseguirlos a ustedes y a toda su familia. Y que también Dios dijera, y haré que la vida de ustedes sea un horror. Y que todos los demás, al verlos a ustedes, se empiecen a burlar de todo lo que están sufriendo. Que Dios les dijera, haré que ustedes sean esclavos y van a trabajar hambrientos, sedientos y desnudos. Y voy a permitir que un grupo de personas acabe con la vida de sus hijos, aún los más pequeños. Y también haré que los persigan por todo el territorio mexicano hasta que los logren expulsar a otro país. Y aún cuando ustedes se vayan a otro país, Dios levantará a una peor gente que los siga molestando. Si Dios hiciera este pacto con ustedes, ¿darían ganas de desobedecer? No es así, pero es lo mismo que Dios le dijo a Israel. Todo esto te vendrá si tú no obedeces. Lamentablemente, si vemos toda la historia de Israel, la mayoría del tiempo ellos recibieron la maldición de Dios, porque ellos han desobedecido. Un ejemplo aquí, recién ellos habían salido de Egipto. Dios fue quien abrió el mar, ya Dios antes había hecho las 10 plagas, pero ellos se hicieron una estatua con la forma de un becerro y lo adoraron. Y le dijeron, tú eres Dios. Tú eres Dios que me sacaste de Egipto. No había pasado mucho tiempo y ellos ya se hicieron una estatua. En ese momento, eso le dolió mucho a Dios en su corazón. Ellos ya habían desobedecido. Quiere decir, ya les podía venir toda la maldición. Pero Dios está lleno de misericordia. Por eso solamente les dio un castigo parcial. Solamente los castigó parcialmente. Pero Israel, en lugar de que ellos se arrepintieran, en lugar de que ellos aprovecharan la misericordia de Dios, ellos ocuparon esta misericordia y esta paciencia para depravarse más. Entonces ellos se empezaron a crear más y más estatuas al grado de que se empezaban a pervertir, porque al ofrecer adoración a estas estatuas empezaron a cometer muchísimos pecados. Uno de los más graves fue este. Ellos adoraron a un dios llamado Moloch. Este Moloch tenía la forma de un toro que estaba sentado. Entonces, el matrimonio de los israelitas, para obtener la bendición de este dios, llevaban a su primer bebé ante esta estatua, lo degollaban, desangraban a su propio bebé y luego el cuerpo de este bebé lo quemaban en el fuego. Y así ellos decían, así podemos obtener la bendición de este Dios. Eso a Dios también le dolió mucho en su corazón que hicieran todo este tipo de atrocidades. Pero Dios todavía no les envió toda la maldición. Les envió un juicio parcial, les envió un castigo parcial. Pero antes de enviarles este castigo, Dios envió precisamente a las personas que mencionamos hace un rato. Les envió profetas. Estos profetas tenían que hacerles recordar a los israelitas que ellos estaban bajo un pacto de bendición y maldición. Entonces el profeta les decía, si ustedes siguen haciendo esto, Dios les va a enviar toda la
maldición. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, porque ya había pasado mucho tiempo y por cultura ellos ya tenían como este pecado de estar adorando las estatuas. Entonces era algo que por cultura ellos ya tenían. Pero llegaron los profetas y les dijeron, esto está mal, esto es un pecado, a Dios no le gusta esto. Entonces los profetas, ya que hablaron esto, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Ellos tenían que arrepentirse con todo su corazón y tenían que volverse a Dios. Pero a ellos les molestó muchísimo que los profetas dijeran estas cosas. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Encarcelaron a los profetas, los apedrearon, algunos también los hicieron pasar hambre, los expulsaron. Un ejemplo, la tradición judía menciona del profeta Isaías, que quien es muy famoso en la Biblia, él fue asesinado en el tiempo de un rey llamado Manasés de aquí, de Israel. El profeta Isaías fue asesinado. ¿Cómo lo mataron los israelitas? Lo cortaron en dos con una sierra. Entonces, así es como ellos mataban a los profetas. Quiere decir, no queremos escuchar nada de Dios. Entonces Dios les envió un castigo sumamente fuerte, pero no era toda la maldición que Él les había dicho, pero sí fue un castigo muy fuerte. Dios levantó a un imperio llamado Babilonia y Dios le dio todo el poder militar y económico a Babilonia. Estos babilonios no eran para nada buenos. De hecho, ellos estaban todavía más pervertidos que Israel, pero Dios los levantó y Babilonia destruyó a Israel. ¿Por qué Dios le dio toda esta fuerza a Babilonia si ellos no eran buenos? Para castigar a Israel, Dios hizo fuerte al imperio babilonio. Y entonces Babilonia molestó mucho a Israel. Y luego Dios levantó al imperio persa, y luego al imperio griego, y luego al imperio romano, y ellos también molestaron muchísimo a Israel. Dios, en el momento en que ellos estaban más sometidos por el imperio romano, porque fue el imperio que más los llegó a molestar, cuando ellos estaban sometidos ante Roma, Dios cumplió su promesa más grande. Lo que los profetas en el Antiguo Testamento dijeron, Cristo vendrá al mundo, Dios lo cumplió en el tiempo en que Roma estaba conquistando a Israel. Y Cristo nació en la tierra de Israel, tal como los profetas lo dijeron. Pero ocurrió esto. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los israelitas. Cristo nació en Israel, pero los propios israelitas lo rechazaron y lo entregaron a la muerte. Aun cuando Poncio Pilato tenía la intención de liberar a Jesús, Israel metió presión para que esto no fuera así. De hecho, los israelitas dijeron esta palabra. Mateo 27, del 25 al 26, yo lo leo. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces, en este momento, ellos dijeron, si de verdad Él es quien dice que es, los israelitas dijeron de Jesucristo, si de verdad Él dice quién es y todo eso, a ver, que nos castigue a nosotros. Si Él de verdad es Mesías, a ver, que Dios nos castigue, que Dios nos lo cobre a nosotros y a nuestros hijos. A ver, que nos maldiga a nosotros y a nuestros hijos si es el verdadero Mesías, si Él es Cristo, que nos dé maldición entonces. En ese momento se acabó su oportunidad y Dios les empieza a dar toda la maldición que cientos de años antes les había prometido. Hasta ahí ya se acabó su oportunidad. Mientras Israel
cometió muchos pecados, como la depravación sexual, el homicidio a sus propios hijos y la adoración a estatuas, Dios les envió un castigo muy fuerte. Pero cuando ellos rechazaron a Cristo, ya Dios les envió toda la maldición. Entonces, el pecado más grave que Israel cometió fue haber rechazado a Cristo. Y entonces Dios les envía toda esta maldición. Aquí, Deuteronomio capítulo 28, versículo 25, 64 y 65. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. No está diciendo que tus enemigos te derrotarán, sino Jehová, Dios mismo, te va a entregar derrotado ante ellos. Quiere decir, Dios mismo será tu enemigo en esta guerra. También Jehová te esparcirá por todos los pueblos y ni aun entre estas naciones descansarás. Entre el año 70 al 72 estalló la primera guerra judeo-romana, donde los romanos acabaron con 1.100.000 judíos. Destruyeron el segundo templo donde ellos adoraban a Dios y se llevaron todas las cosas del templo y por eso han hecho este arco en señal de victoria ante Israel. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Pero el Señor también dijo, Jehová te esparcirá por todos los pueblos. En el año 132 estalló la tercera guerra judeo-romana, donde entonces el emperador Adriano envió a su ejército que acabó con otros 580.000 judíos, quemó todos los centros de estudio bíblico que tenían los judíos, mató a todos los maestros, a todos los que enseñaban, a todos ellos los mató, se les denominaba los rabís. Y en ese momento el emperador Adriano promulgó una ley. Ningún judío puede vivir en Israel. Y entonces todos ellos fueron expulsados en el año 132. Tal como el Señor ya lo había dicho, Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Pero, aunque esto ya es horrible, solo es el inicio de su maldición. Porque Dios les dijo, y ni aun entre estas naciones descansarás. Ellos, a donde quiera que iban, ellos eran perseguidos y eran masacrados. De hecho, el mundo no quería a los judíos, los consideraba como una raza terrible e impura. Por eso, en la historia de la humanidad, ellos han tenido una gran cantidad de masacres. A esto se le llamó la diáspora judía. Diáspora viene de la palabra dispersión, que ocurrió entre los años 70 hasta 1948. A todo eso se le llamó la diáspora judía, en donde ellos fueron perseguidos y masacrados. En el año 1099, una masacre por las guerras de las cruzadas. En 1349, una masacre en Estrasburgo. También en 1391, disturbios antijudíos en España. Hasta 1929 todavía seguían estas masacres en Hebrón y la peor de todas, del año 1939 a 1945, en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío, donde 6 millones de judíos murieron en campos de concentración. Por eso, en la historia de la humanidad, el judío fue muy odiado, fue muy perseguido. ¿Por qué? Dios les había dado esta maldición, ¿verdad? A donde fueres dispersado, ahí te van a perseguir, ahí te van a molestar. Mire bien, un ejemplo. En la época por ahí de la Edad Media, había este tipo como de estatua mural así. Una cochinita amamantando judíos en señal de burla hacia ellos. Pero ¿dónde creen que estaban este tipo de imágenes y estatuas? Estaban pegados en las iglesias, porque ni aun los creyentes toleraban a los judíos, sino hacían este tipo de estatuas para hacer ver que ellos eran una raza tan terrible. Dios despertó este corazón en todas las personas del mundo
como una maldición para Israel. Pero eso no era todavía lo peor, sino lo peor vino entre el año 1939 a 1945. Deuteronomio 28, 48, 50 profetizó lo que ellos iban a sufrir en los campos de concentración. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. En los campos de concentración, ellos debían trabajar hambrientos, sedientos y desnudos. Solamente tenían derecho a una sola comida al día, un vaso de caldo y medio trozo de pan. Esa era su única comida. Y cuando ellos ya no servían para trabajar, eran asesinados de maneras horribles con cámaras de gas, también en hornos de fuego. Así eran ellos terriblemente asesinados. 6 millones de judíos. Quiere decir, hasta hace menos de 100 años, la maldición se seguía cumpliendo en los judíos. Hasta hace menos de 100 años, todavía la palabra de la maldición de Dios se seguía cumpliendo en ellos. Desde que ellos se entregaron a Cristo hasta hace menos de 100 años. Es increíble. También ni perdonará al niño. Ellos cuando entregaron a Cristo, ¿qué dijeron? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lamentablemente, en los campos de concentración, 1.400.000 judíos que murieron ahí, 1.400.000 eran menores de 14 años, eran niños que también murieron de estas maneras tan espantosas. Entonces, ellos que están como esclavos son los testigos de Jehová, son la nación elegida por Dios, son el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, a quien Dios le dijo, te bendeciré grandemente y todo eso. Pero, ¿por qué ellos terminaron de esta manera tan terrible y humillante? Es importante entender esto. ¿Por qué ellos terminaron así? ¿Porque Dios no existe? ¿Porque Dios es malo? Porque ellos desobedecieron de Dios. Y Dios muchas veces les dijo, regresen a mí. Pero ellos hasta el final dijeron no, rechazando a Cristo. Entonces Dios es justo. Por eso les dio toda la maldición a ellos. Si uno ve esta imagen, 1.400.000 niños murieron de maneras terribles. Uno podría decir que Dios es malo, que Dios es cruel. No es así. Y no era algo que ya Dios les había advertido. Pero ellos no quisieron volver al Señor. Entonces, aquí, Ezequiel 36:19, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Les quiere decir, todo lo que ellos recibieron ya habían sido advertidos, pero como ellos decidieron no obedecer hasta el final, debidamente, conforme a la palabra de Dios, conforme a la obra de ellos, el Señor los esparció y fueron juzgados. Aquí, Oseas capítulo 4, versículo 6, solo un fragmento yo leo. Mi pueblo, o sea, Israel, fue destruido porque le faltó conocimiento. Pensémoslo bien. Los israelitas, ¿ellos creían en Dios o eran ateos? Ellos sí creían en Dios. Para el tiempo en el que Jesucristo nació en Israel y estuvo predicando la palabra ahí, los judíos creían en Dios. Es más, los judíos trataban de seguir la ley al pie de la letra. Ayunaban, ofrendaban, diezmaban, hacían buenas obras, oraban y todo eso. Pero aún así el Señor les dijo, ellos fueron destruidos. ¿Por qué? Ellos adoraron, pero su adoración no tenía nada que ver con la Biblia.
Ellos creyeron en Dios, pero no creyeron bíblicamente en Dios. Es muy diferente creer en Dios a creer bíblicamente en Dios. Entonces, ellos también esperaban de Jesucristo. Ellos también esperaban al Mesías. Pero cuando el Mesías apareció, no lo reconocieron. ¿Por cuál razón? Ellos no lo conocían bíblicamente. También, ¿por qué ellos rechazaron a Cristo? Porque Cristo les señaló su pecado a ellos. Y eso fue algo que ellos no pudieron tolerar. También ellos estaban esperando a que Cristo les hiciera muchos milagros y los independizara de Roma. Pero Jesucristo no ha hecho nada de esto. Jesucristo vino a dar la bendición espiritual, pero ellos querían prosperidad y bendición carnal. Por eso ellos fueron destruidos. No porque fueran ateos, no porque les faltó adorar, sino porque ellos no conocieron bíblicamente a Dios. Jesucristo, ¿saben qué dijo también? Aquí, Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué Jesucristo ha dicho esto? Cuando venga el Hijo del Hombre, uno puede decir, wow, Israel cometió todos estos pecados tan graves. Pero el Señor Jesucristo dijo, no solo ellos, sino el Señor murió, resucitó y ascendió. Pero el Señor dijo que iba a volver. Y el Señor dijo que cuando Él volviera, iba a encontrar el mismo pecado en todas las personas. ¿Será o no? Piénselo bien. En el tiempo antiguo sí podíamos hablar de Israel, pero hoy en día, ¿quién estaría cometiendo esos mismos pecados sin darse cuenta? Anteriormente fue el judaísmo. Al día de hoy es el cristianismo, cometiendo los mismos pecados. Muchas personas creen en Dios, pero ¿por qué cree que creen en Dios? Porque sus padres les hablaron de Dios, les inculcaron eso, pero no todas ellos significa creen verdaderamente, porque Israel también creía en Dios culturalmente, pero ¿por qué Dios los castigó? Porque no creyeron en Él bíblicamente. Quiere decir, solo creyeron culturalmente, pero no creyeron bíblicamente. Yo creo en Dios porque eso me enseñaron mis padres. Yo creo en Dios porque eso es lo que me han inculcado. Pero uno debe decir, yo creo en Dios porque la Biblia dice así, así y así. Yo creo en Dios porque en la Biblia así lo marca y todo eso es muy diferente. Hoy también muchos creyentes, ¿para qué buscan de Dios? ¿Para qué buscan de una iglesia o algo así? Para solo obtener la prosperidad carnal. Yo quiero salud, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero esposo, esposa, yo quiero que me vaya bien. También cometiendo el mismo error que ha cometido Israel. Por eso hace 2000 años el Señor dijo esta palabra, que encontrará el mismo error, pero ya no en los judíos, sino en los cristianos, sino en los creyentes encontrará este mismo error. Pero sí hay una diferencia. Aunque Israel cometió ese pecado y también los creyentes actualmente cometen ese pecado, hay una grande diferencia. Dios no los puede castigar igual. Lucas 23:31, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Delante de Dios, el árbol verde es Israel y el árbol seco, todos los demás países, en este caso, México. Entonces, aunque es el mismo pecado, Dios no los puede castigar igual. El Señor está diciendo que será más letal el castigo para los mexicanos que para lo que fue los israelitas. El árbol verde y el árbol seco. Si a un árbol verde, húmedo y un árbol seco, a ambos les prendemos fuego, ¿cuál se quemará más rápido? El seco. Por eso dijo el Señor, tendrá más juicio. Israel es el pueblo elegido de Dios, pero tiene ese privilegio. Pero está diciendo
cuidado, porque si se comete el mismo error, entonces vendrá un juicio más severo. En el caso de Israel, Dios no los podía destruir por completo, porque eran es su pueblo elegido y también porque ellos son los testigos de Dios. Si el testigo muere, luego ¿quién va a testificar? Por eso algo tan importante es que Israel, a pesar de todas las masacres que ellos estaban pasando, nunca fueron exterminados totalmente, sino siempre escapaba un pequeño grupo. ¿Por qué? Dios no podía permitir que ellos fueran aniquilados al 100%, porque son su árbol verde, son sus testigos. Entonces, Ezequiel 36:24, Dios les dio esta promesa: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Os traeré a vuestro país. El Señor le ha dado esta promesa a Israel. Ustedes regresarán a su lugar. Mire bien, por este acontecimiento, muchas personas blasfemaron sobre Dios. Dios no existe. O Dios es malo. Porque solamente veían una parte y ya. Piénselo bien. Si usted, al llegar a su casa, escucha los gritos de un niño, del vecino, usted escucha que en la casa de al lado el niño está gritando y escucha usted unos golpes muy fuertes, su papá le está pegando muy duro. Entonces, ¿qué es lo primero que uno pensaría? Ese papá es muy malo, ese papá es muy cruel. Pero luego usted ve todo el fragmento. El niño le escupió a su mamá. Entonces, viendo todo eso, ¿el papá es malo? No, el papá disciplinó correctamente a su hijo. Es lo mismo. Si uno ve solo esta parte, ¿Dios es malo o no existe? Pero si uno ve todo el escenario completo, Israel rechazó a Cristo hasta el final. Por eso Dios le ha disciplinado. Pero esto usted lo sabe. Pero las demás personas no se molestaron en tratar de averiguar esto. Solamente dijeron, Dios es malo. Para restaurar Dios su propio nombre, le da esta promesa a Israel, que ellos volverán a su país. Entonces, en el año 1948, el 14 de mayo, Israel proclama su independencia. Ellos nacen como un estado independiente, a pesar de todo lo que ellos han sufrido, pues desde el año 586 antes de Cristo, ellos perdieron toda su soberanía. Ellos ya no eran dueños de su propia tierra, estaban como esclavos. Y luego en el año 70 después de Cristo hasta el año 1948 pasaron 1878 años sufriendo. En el siglo V la lengua hebrea se declaró muerta porque pensaron, esa gente ya no está en su país, esta lengua ya no se necesita más. Por eso en el siglo V ya declararon muerta esta lengua hebrea. 656 años más 1878 años fue todo lo que Israel pasó sin su soberanía. Y luego, de repente, el 14 de mayo de 1948, se hace un estado independiente, se hace un país soberano e independiente. Quiere decir, también, hace menos de 100 años ya se cumplió esta profecía que Dios había dicho. Se ha cumplido en nuestro tiempo. Entonces, había ciertas dudas. En el siglo XX, ¿cuál sería el milagro más grande del siglo XX? Salieron dos propuestas: la llegada del hombre a la luna y también la restauración, la independencia de Israel. Salieron estas dos propuestas. ¿Cuál de las dos entonces se hizo esto? ¿Cuál de las dos sería todavía el evento más milagroso? Entre esas dos, ¿cuál ganaría? La probabilidad de que el hombre llegara a la luna era del 1%. Era del 1% la probabilidad de que el hombre llegara a la luna. Pero aquí, en el caso de Israel, para que esto
fuera todavía como un evento milagroso, para que esto ocurriera, se tenían que acoplar varios acontecimientos. Ejemplo, para el nacimiento de Israel se debía considerar que su lengua ya estaba muerta desde el siglo V y también ya habían pasado 2000 años de sufrimiento. Lo que tenía que pasar primero era, esto debía ser un evento histórico único. Quiere decir, esto antes no ha pasado. En la historia de la humanidad no ha pasado un grupo de gente que haya sido dispersada y luego se volviera a juntar. Eso no existía. Por eso debían ser un evento histórico único. También la determinación de su propia gente, también debían tener el apoyo internacional. Debía ocurrir una inmigración masiva de inmediato para que esto ocurriera y también la inversión económica en la infraestructura. La probabilidad de que un conjunto específico de todos estos factores se alinearan de manera favorable para la creación de un Estado próspero y poderoso, teniendo en cuenta la complejidad y la incertidumbre de los eventos históricos que acontecían en aquella época, era del 0.01%. Entonces, el evento milagroso número 1 del siglo XX fue la restauración e independencia de Israel. ¿Cómo es que ellos en el año 1945 estaban todo destruido, estaba todo destrozado? ¿Y cómo es que 3 años después ellos se vuelven una nación independiente y poderosa? Es porque Dios ya lo había dicho así: los traeré a vuestro país. Por eso actualmente la nación de Israel tiene mucho poder. Aquí nosotros, como me parece que podemos identificar un poquito sobre este escenario cuando Jesucristo resucitó a Lázaro. Lázaro llevaba 4 días de muerto. Hasta allá él estaba hediendo. Pero de repente, ¿qué le dijo Jesucristo? Lázaro, ¿no? Como sal fuera y todo eso. Y de repente Lázaro se levantó. Esto mismo pasó con Israel. 2000 años de ser perseguido, sin territorio, sin lengua y saliendo de la peor catástrofe, la Segunda Guerra Mundial. Pero Dios les dijo, hay que reunirse. Y en un momento
toda la nación se reunió y se hizo independiente. ¿Por qué? Dios ya lo había mandado así. Ezequiel 37:21, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Entonces, también el Señor les ha dicho todo este tipo de cosas, que ellos iban a volver. Pero ¿sabe qué es más increíble? Hasta el Señor dijo de qué manera van a regresar. Isaías 68, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? El Señor dijo que cuando Él los restaurara, Israel iba a regresar volando como una paloma, volando entre las nubes como en una paloma. Se refería a los aviones, que ellos iban a regresar así, volando entre las nubes como los aviones. También, ahora que ellos se hacen la nación independiente, entonces, ahora Dios les va a dar toda la bendición que le prometió a sus padres y que ellos se perdieron por su desobediencia. Ahora Dios se la va a dar a esta nueva generación. No es que Israel se haya vuelto independiente nada más, sino que el Señor les dijo que ellos iban a volver con todo el poder y con toda la bendición de Dios. Deuteronomio 28, versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Cuál era la maldición? Jehová te entregará derrotado. Pero ahora es al revés. Ahora Dios dice, yo voy a derrotar a tus enemigos. Por eso, desde que Israel se independizó a la fecha, no ha perdido ni una sola guerra. Al contrario, Israel ataca con mucha ferocidad. Si alguien va y lo molesta, Israel ataca con demasiada ferocidad. ¿Por qué? Porque Dios está luchando con ellos. Es Dios quien está luchando a través de ellos. Un ejemplo, en el año 1967 estalló una guerra muy importante para Israel, donde Egipto, Siria, Jordania y el Líbano e Irak juntaron a más de 500,000 de soldados entre esos países, utilizando armamento soviético. Los enemigos tenían 957 aviones y 2.504 carros de combate. Israel contaba con 264,000 soldados, pero realmente solo 50,000 eran soldados. Los otros 214,000 eran jóvenes, abuelitos, maestros, obreros, que ni modos, hay que ir a la guerra. Solo 50,000 soldados y los otros solamente los reservistas. Y solamente contaban con 197 aviones contra 500,000 de soldados con todo este armamento. A Israel solamente le tardó 6 días en derrotarlos a todos ellos. Incluso pudo invadir territorio de ellos. Y fue cuando ellos recuperaron su ciudad, Jerusalén. Entonces vemos, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. También el Señor les dijo, dice Deuteronomio 28:8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Qué quiere decir? Dios hará prosperar la tierra de Israel y hará que este país siempre esté entre las potencias mundiales, que siempre esté entre los mejores. Aquí la tierra de Israel antes de que Israel regresara y la tierra actual. Ellos encontraron una fórmula donde ellos pueden hacer crecer plantas, flores en el desierto. Entonces, esto que vemos aquí es un desierto. Así es como luce el desierto en Israel. Esto es un desierto. Ellos lograron que en el desierto esté floreciendo. Justo cuando ellos volvieron, Dios les da esta habilidad, que pueda crecer la flor, la planta y el fruto en el desierto. De hecho, aquí,
Israel proclama que tienen la capacidad de alimentar a la población de todo el mundo con sus técnicas agrícolas avanzadas. Quiere decir, ese país que estuvo sufriendo por 2000 años, hoy en día tiene la habilidad y capacidad de eliminar el hambre y todo eso. Entonces ellos tienen todo este tipo de fertilidad en su tierra. También el Señor le dijo, no estarás como en la cola, sino en la cabeza, quiere decir, entre los primeros. Por eso Israel se ubica entre los 10 países más poderosos y es el cuarto ejército más fuerte. También Israel entre los países con mayor crecimiento empresarial, los países con mayor calidad y esperanza de vida. Siempre en las mejores cosas tiene que estar Israel ahí, porque el Señor lo profetizó. A ese país cuya gente todo el mundo odiaba y despreciaba, hoy esas personas tienen el control político, deportivo, económico de todo el mundo, porque Dios así lo ha profetizado. La historia de Israel, vemos que su diáspora del 70 al 1945, pero de antemano ya estaba todo profetizado en Deuteronomio capítulo 28, en el año 1404 antes de Cristo. Su recuperación del año 1948 a la actualidad, también antes ya estaba profetizada. Ezequiel capítulo 36 al 37, escrito en el año 600 antes de Cristo. Quiere decir que tanto su maldición como su bendición, antes de que éstas ocurrieran, ya estaban plasmadas en la Biblia. Por eso el Señor dice esto. Isaías 48:3, lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue. Por eso, todo esto que pasó, el Señor dijo, ya antes lo dije, de mi boca salió, lo publiqué. ¿En dónde el Señor lo publicó? En la Biblia. Y lo hice pronto y fue realidad. ¿Qué quiere decir? La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, le hago una pregunta. Con todo lo que hemos visto, tanto el día de ayer, la historia, como el día de hoy, un poco de la profecía sobre Israel, ¿usted cree que la Biblia sea la palabra del Dios vivo? ¿Sí? ¿Al 100%? Otra pregunta igual de importante. ¿Usted cree que todo lo que venga en la Biblia, entonces, se va a cumplir o no? ¿Sí? ¿Al 100%? Sí, por eso sí, no tenemos el tiempo de estudiar profecía por profecía, ¿no? Pero pensemos en esto. ¿Usted ha hecho alguna vez agua de Jamaica? Ya hizo el perol, no sé cómo le llaman, la jarra y todo esto. Para saber si esa agua sabe buena o no, ¿cuánto necesita probar de ella? Para saber si le falta azúcar o no, ¿cuánto necesita probar? ¿Todo completo? No, medio vaso, ¿no? Y ya, está buena, quiere decir, toda la jarra está buena. Por eso, aquí hemos aprendido sobre la profecía de Israel. ¿Qué significa? Todo lo que venga en la Biblia sin duda se va a cumplir. Pero es cierto, hasta ahora suena muy interesante sobre Israel y todo eso. Pero ¿qué con nosotros? Porque también Dios tiene una profecía para toda la gente en realidad, hablando de nosotros. Entonces el Señor también nos dice lo mismo. Antes de que Él dé el juicio, antes Él nos lo va a revelar. El Señor a Adán le dijo, el día que comieres de este fruto, ciertamente morirás. Adán comió y justamente eso pasó. En el tiempo de Noé se les advirtió que va a venir el diluvio, súbanse al arca. Ellos no se subieron y efectivamente vino el diluvio. En el tiempo de Israel, Dios les advirtió, tienen que volverse a Dios, porque si no vendrá toda la maldición. Ellos no obedecieron, rechazaron a Cristo y les vino toda la maldición. Pero que con nosotros también hay algo que el Señor nos quiere advertir a nosotros. Esto, Isaías 28:22. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Quiere decir que ya Dios determinó
que va a destruir este mundo por completo. Que este mundo en el cual nosotros vivimos, ya el Señor determinó destruir. Entonces esto, ¿el Señor lo cumplirá o no? Al 100%. Cuando Jesucristo hablaba sobre este tipo de temas, sus discípulos tenían una duda. ¿Pero cuándo será, Señor? ¿Cuándo será? Primero que nada, Jesucristo dijo, es que el día, el mes, la hora, ¿sí? Todo, nadie lo sabe. Pero ellos decían, pero Señor, ¿cuándo será el fin del siglo? Entonces Jesucristo no les dijo día y hora, pero sí les dijo, cuando se cumplan estas señales, puede venir el juicio en cualquier instante. Primero que nada, la señal más importante que Dios ha dado para anunciar que ya pronto viene la destrucción de este mundo es esta. Mateo 24, 32 al 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El Señor dijo, por medio de la higuera se pueden dar cuenta. Si esta higuera está seca y todo eso, no pasa nada. Pero cuando esta higuera ya esté verde y le nazca la hoja y todo eso, entonces el Señor está diciendo, ahí sí, porque ya está cerca el fin del mundo. Ya está cerca que Dios destruya todo este mundo. La higuera está representando a Israel, porque así lo llamaba Dios en el Antiguo Testamento. Mientras esta higuera está seca y sin nada de hojas, se refiere la diáspora. Pero el Señor dijo, una vez que esta higuera tenga las hojas y el fruto y todo eso, quiere decir la restauración e independencia de Israel. Por eso el Señor dijo, cuando este Israel esté independiente y fuerte, pronto, en cualquier momento vendrá la destrucción a este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Israel cometió pecados, por qué Dios levantó a Babilonia si ellos no eran buenos? Los levantó para castigar a Israel. Ahora es al revés. Ahora Dios levanta a Israel y le da todo el poder económico y político y militar porque los ocupará a ellos para castigar a todas las personas del mundo. Entonces por eso el Señor dijo, cuando este esté restaurado, es porque Dios ya lo va a ocupar para destruir a todo el mundo. Pero también el Señor dijo que este va a venir acompañado de más señales que anuncian que en cualquier momento ya Dios destruirá este mundo. Aquí, Mateo 24 del 5 al 7. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Quiere decir que después de la higuera, para de verdad comprender que este mundo ya se va a acabar, el Señor dijo, después de la restauración de Israel, esto se va a aumentar. Los falsos cristos, las guerras y rumores de ellas, también pestes, hambres y terremotos. Y justo en nuestro tiempo se empieza a disparar una cantidad enorme de personas que ellos afirman ser el Cristo, que ellos afirman ser el Mesías. Hace un rato vimos, ¿no? Un poquito, profetas y también apóstoles. Aprendimos, ellos ya no hay la necesidad de que todavía estén, pero muchas personas se levantaron diciendo, yo soy profeta, yo soy apóstol. Y otros dijeron, yo soy Cristo. Así, salen en nuestro tiempo. Y ellos, ¿qué piensan? ¿La gente los quiere o los corre a piedrazos? Los quiere. Viene un profeta, lo quieren. Viene un apóstol, lo quieren. En otros países llega alguien que dice ser el Cristo, lo quieren. Tienen demasiados seguidores. Ellos pueden llenar estadios si quieren. ¿Por qué? Porque vienen acompañados de señales y milagros.
Ellos vienen acompañados de esos señales y milagros. Aquí, 2 Corintios 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ellos sí vienen con señales y milagros. Les hago una pregunta. ¿El milagro tendría la capacidad de cambiar el corazón de una persona? ¿Los milagros tendrían la capacidad de cambiar el corazón de un ser humano? Eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, cuando vino a este mundo, hizo muchos milagros. Y cuando él hizo milagros, Israel, que decía, Hosana al hijo de David, así. Unos días después, crucifícalo y danos a Barrabás. A pesar de que Jesucristo hizo muchos milagros, Israel no cambió su corazón. ¿Qué quiere decir? El milagro no sirve para cambiar el corazón. El milagro solamente hace que uno se obstine en su equivocación. Entonces, el Señor dijo, vendrán muchos en mi nombre, pero el Señor nunca los mandó, sino ellos mismos con el poder de los milagros. Por eso ellos hacen el milagro, pero no enseñan nada de la doctrina verdadera, solamente milagro como un espectáculo y ya. Por eso el Señor dijo, esa es la señal, y por eso dice, a muchos engañarán, a muchos van a engañar. También, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Pensemos bien, vayamos a hace como 1000 años. Imaginen que retrocedemos en el tiempo hace 1000 años. Si un país se pelea con otro país, ¿todo el mundo tendría miedo o no? Muchos ni siquiera se enterarían que hay una guerra. Pero al día de hoy, usted escucha en la noticia que Estados Unidos y Rusia ya se declararon la guerra oficialmente y ya se van a atacar. ¿Los mexicanos podríamos estar bien tranquilos? Ah, no importa, ¿es entre ellos? No, todo el mundo se va a preocupar. Por eso Jesucristo está hablando de un mundo globalizado. Quiere decir, por eso, aún 2 o 3 naciones se vayan a pelear, todo el mundo se llena de temor. Quiere decir, Dios permitió actualmente todas estas como guerras o señales de guerras para despertar el corazón de las personas, de que este mundo ya se va a acabar. Pestes, hambres y terremotos, el Señor dijo que estas iban a ser más intensas en el tiempo del fin del mundo. La Organización Mundial de la Salud decretó que hay 9 enfermedades letales para la humanidad. Esas 9 enfermedades todas son contagiosas. Peste es la enfermedad contagiosa y todas ellas salieron a partir de los años 1930 a la actualidad. Las 9 enfermedades más letales para la humanidad sale en nuestro tiempo. Pensémoslo bien. El COVID que pasamos por ahí del año 2020 ha sido la pandemia más grande en toda la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad le había dado toda la vuelta al mundo, ocasionando grandes pérdidas humanas. Esa ha sido la primera. Y mire, el Señor dijo pestes y hambres. Quiere decir, después de la peste vendrá la crisis económica, vendrá el problema de dinero. Cuando fue el tiempo del COVID, solo la enfermedad era el único problema, muchos se quedaron sin trabajo y el mundo sufrió una grande crisis económica. Por eso, ¿el hambre en el mundo se aumenta o disminuye? Antes podíamos hablar solo África, solo países asiáticos. Hoy tenemos que hablar de todo el mundo, que todo el mundo, cada país tiene su problema económico muy grande. También, y terremotos. En nuestro tiempo también la cantidad de terremotos ha aumentado considerablemente. Una señal de que ya Dios pronto va a destruir este mundo. Por eso el terremoto en la Biblia es muy importante, porque Dios mandaba el terremoto cuando más ira tenía, cuando ya condenaba un juicio. Cuando Jesucristo murió,
envió un terremoto para anunciar, ya está enjuiciado todo esto. Por eso se aumenta la cantidad de terremotos, dando a entender, ya se está acabando la paciencia de Dios. Ya Dios está llegando a su límite y ya está pronto a destruir este mundo. Por una razón, es lo mismo que ha pasado en el diluvio. Aquí, Mateo 24, 38, 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo de él, como en los días antes del diluvio. ¿Por qué Dios envió el diluvio? La tierra está llena de violencia, llena de pecado a causa de ellos, a causa de todos los habitantes. También este mundo. Pero pensémoslo, cuando Dios envió el diluvio, no juzgó el agua, no juzgó a los animales marinos, a ellos los dejó en paz. Pero en este nuevo juicio Dios dice que va a destruir absolutamente todo. ¿Qué quiere decir? En nuestro tiempo el pecado es más grave. En nuestro tiempo el pecado es todavía peor que todo en el tiempo de Noé. Por eso el juicio es más grande y severo. Aquí dice, como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casa. Entonces, ¿está diciendo que comer es pecado? Porque dice que por eso Dios les envió el diluvio. Porque solamente comían, bebían, se casaban y preparaban las cosas para casarse, la casa y todo eso. ¿Eso sería el pecado? No es así. Pero sí es pecado cuando este orden está alterado. ¿Qué quiere decir? En el tiempo de Noé, ellos solamente se preocuparon por estas cosas. Nadie se preocupó por buscar de Dios. Solamente se preocuparon qué comeré, qué beberé, cómo me casaré, cómo viviré, carnalmente, cómo viviré. Y por eso les ha venido todo el diluvio también. Entonces, y el Señor nos está dando todo este tipo de señales, así como en el diluvio les dio las señales de los animales para que ellos se impactaran, pero se subieran al arca. Hoy también el Señor nos ha dado estas señales tan fuertes: falsos cristos, guerras, pestes, hambres y terremotos. No solo para que nuestro corazón se impacte, sino para que uno pueda buscar del Señor. En el tiempo del diluvio, ¿cuál fue el peor acontecimiento? Jehová le cerró la puerta. Así también, nuestro tiempo pasará lo mismo. Cerrar la puerta significa se acabó la oportunidad de salvarse de ese juicio. Una vez que la puerta se cerró, ahora debe experimentar toda la ira de Dios. También en nuestro tiempo el Señor está diciendo, se va a cerrar esa puerta y todos los que no la atravesaron tienen que experimentar el terrible juicio de Dios. ¿Cuál es esa puerta? San Mateo 24, 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Quiere decir, a esto le llamamos el arrebatamiento o rapto. Entonces, los que fueron arrebatados por el Señor, ellos antes atravesaron la puerta de salvación, pero los que fueron dejados nunca atravesaron esta puerta. Por eso el Señor los dejó. Por eso dice, Jehová cerró la puerta. En nuestro tiempo ocurrirá el arrebatamiento. De repente unas personas van a desaparecer. Ellos sí atravesaron la puerta, pero el que no atravesó esta puerta será dejado para experimentar este terrible juicio del fin del mundo. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come
ellos, ¿en dónde estaban? En la iglesia. Por eso eran creyentes o ateos. Pero ¿se fueron o no? No todos. No todos. Quiere decir, por venir a la iglesia no significa que atravesó ya esta puerta. También, por eso bien importante, este arrebatamiento sí va a ocurrir. La Biblia lo está profetizando. Pero si uno no atraviesa la puerta antes y ocurre esto, quiere decir, debo experimentar la ira de Dios. Pero si antes del arrebatamiento atravieso esta puerta, yo seré de los que han sido arrebatados para irme con el Señor. Por eso todos los dejados deben experimentar la ira de Dios. Entonces, ¿qué ocurrirá después del arrebatamiento? ¿Cómo será el juicio de Dios? Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí está hablando del tiempo después del arrebatamiento, donde semana viene de la palabra hebrea shabuim, que realmente shabuim significa 7 años. Quiere decir, después del arrebatamiento solamente quedarán 7 años nada más. Y aquí los está dividiendo por una semana, o sea, 7 años confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Desolador. Quiere decir, después del arrebatamiento solo quedan 7 años. Pero está diciendo, a la mitad de la semana se hará el pacto con muchos. ¿Qué quiere decir? Cuando ocurra el arrebatamiento, aparece el anticristo. Y él, ¿qué es lo que hace? Promulga la paz mundial. Hace que Israel haga un pacto de paz con todo el Medio Oriente y hace que todo el mundo tenga paz. Y el anticristo usará el modelo de la Unión Europea para todo el mundo. Una sola lengua oficial para todos, una sola moneda y todos llevándose bien. Por eso Dios permite la mitad de la semana, quiere decir 3 años y medio de paz. Dios así lo permite. Pero pasando estos 3 años y medio, el anticristo se convierte en un dictador y empieza a esclavizar y a torturar a todos. Y este mundo se hace como un infierno. Y entonces de poco a poco todos empiezan a morir. Por eso dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Por eso la historia humana y la podemos dividir. De Adán a Abraham, la era de la conciencia. De Abraham a Jesucristo, la era de la ley. De Jesucristo a nosotros, la era de la gracia. ¿Qué significa? Cualquiera puede atravesar la puerta muy fácil. Cualquiera puede recibir la salvación muy fácilmente. Pero
esta era de la gracia se acaba con el arrebatamiento. Y luego vienen los 7 años de la gran tribulación, donde la mitad será de una paz falsa. Dios permite mucha paz todavía 3 años y medio por una razón. Después del arrebatamiento, solamente los judíos tienen la oportunidad de recibir la salvación. Ni un mexicano más, ni un estadounidense, nadie más. Solamente a los judíos Dios les da la oportunidad de que ellos reciban la salvación. Entonces, por eso es que Dios permite esta falsa paz para que todos los judíos regresen a su tierra por completo y ahí se les pueda predicar a ellos el evangelio. Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No de los mexicanos o así, solamente de los israelíes. Solamente los judíos tienen la oportunidad por ser el pueblo de Dios. Entonces, Dios también permite 3 años y medio de paz falsa, no solo para que ellos regresen, sino para que ellos puedan construir su tercer templo. Entonces, Israel solamente ha tenido 2 templos en toda su historia para adorar a Dios. El primero lo construyó el rey Salomón. El segundo lo construyeron Zorobabel y Josué, así. Pero esos 2 fueron destruidos. Por eso, en estos 3 años y medio, Dios permite paz, porque ellos van a construir su tercer templo. Por eso, aquí, en el libro de Daniel dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Actualmente Israel y los judíos no hacen sacrificios y ofrendas porque no hay templos. Pero está diciendo que para la segunda mitad el anticristo cancela estos sacrificios, cancela esto porque él mismo se empieza a nombrar que él es el mismo Cristo y todo eso. Por eso cancela todo esto. Y entonces, Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Una vez acabando 3 años y medio de paz falsa, ya cuando 144,000 judíos fueron salvos, ahora sí viene la destrucción repentina. Ahora sí viene el tiempo del gran dolor. Y el anticristo se convierte como en un dictador tan terrible. Entonces él empieza a esclavizar a toda la humanidad. Y de hecho, él empieza a ocupar toda la religión, política, economía y avance tecnológico, lo empieza a ocupar para la adoración hacia él, también para Satanás. Y de hecho, él empieza a obligar a todos a que hagan esto. Dice, Apocalipsis 13 del 5 al 18, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dios es el único que puede dar vida. El diablo no puede hacer esto. Pero ¿por qué dice se le permitió infundir aliento a la imagen? Está diciendo que los hombres le harán una imagen al anticristo y ésta va a poder hablar y moverse. Pero solamente Dios es el único que puede dar la vida. Quiere decir, esto no es una vida, pero sí es una imagen que tiene la capacidad de moverse y hablar y detectar quién está en contra para ir y matar. Está hablando de un robot, ¿sí? Entonces ocupará toda esta tecnología para que esa máquina pueda detectar quién en el mundo no está adorando y así para que lo puedan ir a matar. ¿Por medio de qué? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Está diciendo los hombres van a recibir, todas las personas, una marca o en la frente o en su mano derecha. Si no tiene esta marca, inmediatamente se detectará y lo van a matar. Además, si no tiene esta marca, no puede hacer absolutamente nada. Pensémoslo bien. Esto lo escribió Juan en el año entre 90 a 100 después de Cristo.
donde solamente ocupaban las monedas acuñadas y todo eso. Por eso sería difícil entender cómo podría comprar con la frente, cómo podría comprar con la mano. Pero para nosotros ya no es tan difícil entender esto. ¿Por qué? El guardar el dinero en efectivo costaba mucho trabajo para pagar y todo eso. Por eso se empezaron a hacer los cheques. Pero luego esto también podían falsificarlos o así. Y empezaron a inventar las tarjetas. Hoy en día, de hecho, ya ni siquiera necesita meter una tarjeta a la terminal. Con el simple hecho de ponerla, se hace un pago. Entonces está hablando que este medio de pago estará o en la mano o aquí. Quiere decir, empezarán a implantar microchips que tendrán por dentro la marca de la bestia. Ya hay la tecnología para solo pasar algo y pagar. Ya esa tecnología ya existe, quiere decir, ya está todo preparado. Por eso este microchip tendrá como un código de barras que tendrá el número 666, que es el número de la bestia. Actualmente ya empiezan a salir los prototipos, ¿no? Elon Musk anuncia el primer implante de un chip de su compañía Neuralink en el cerebro de un humano. Entonces ya empezaron a hacer este tipo de prototipos. ¿Por qué? Porque es muy fácil. El objetivo de Neuralink es conectar cerebros humanos a computadores y ayudar a tratar afecciones neurológicas complejas, dice la misma empresa. Realmente, implantarse un chip en este tiempo tiene como muchas cosas favorables. ¿Por qué? Por aquí el cuerpo empiece a anunciar las primeras señales de cáncer, el microchip rápidamente avisa, o por teléfono y todo eso, y entonces muy fácil lo puede eliminar de su cuerpo. Empieza a anunciar si hay una enfermedad. También, piénsenlo bien, si ahora el dinero se maneja con un microchip en la mano y en la frente, ¿pueden existir los asaltos o secuestros? Ya no, eso existe porque hay el dinero físico. Ya no podría haber venta de droga, ya no podía haber nada de esto. Por eso a toda la gente le empieza a fascinar, porque eso de verdad podría traer mucho beneficio. Del creador de Twitter, en ese tiempo cuando se llamaba así, él dijo que tenía un propósito, que en el año 2030 cualquiera persona pudiera pedir una pizza solo hablándole a su mano derecha, porque ya tendrá ahí el microchip. Entonces, vemos que el mundo ya está preparado. Y todo el que no use esta marca, el anticristo lo va a matar. Pero luego se empieza a desatar la guerra, el juicio más grande de Dios. Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Está diciendo, esta guerra estalla en Armagedón. ¿Qué es Armagedón? Realmente en la Biblia se le conoce también como el Valle de Jezreel, que está entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Este generalmente es un valle que funcionó como campo de batalla para guerras que Israel tenía. Quiere decir, también aquí se librará la última guerra. Y la Biblia está diciendo, Apocalipsis 9:17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Todos han visto un caballo, ¿no? O saben cómo son, pero ¿han visto un caballo metálico que escupa fuego, humo y azufre? Juan es el que ha visto la última guerra. Está diciendo caballos, sus jinetes adentro, pero estos caballos tienen como corazas metálicas y de sus bocas sale fuego, sale humo y azufre. Él vio esa última guerra y así la describió. Por eso todo esto ya está. El Señor determinó. Segunda de Pedro 3:10 determinó esto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán. Quiere decir, Dios en el tiempo de Noé destruyó al mundo con agua, pero ahora lo hará con el fuego. De hecho, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, guardados para el fuego en el día del. Pero no es un fuego normal, no es un fuego común que la gente antes pudiese conocer.
porque dice en el libro de Zacarías 14:12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Quiere decir, este fuego se va a liberar en una batalla entre países. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Está diciendo que este fuego no es un fuego normal, es un fuego que tiene la característica de desintegrar al cuerpo humano en cuestión de segundos. Está hablando de las bombas nucleares. El Señor anunció de antemano, la Biblia anuncia de antemano que Dios destruirá y juzgará este mundo por medio de una guerra nuclear. Y todos esos países van a liberar sus bombas y ahí se acabará la historia de la humanidad. Es algo que ya Dios de antemano había decretado. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que la Biblia hasta anuncia qué países son los que van a participar en esta última guerra. En el libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, está hablando de esta última guerra. Aquí dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. De hecho, Magog es el territorio que actualmente ocupa Rusia y Mesec es el nombre antiguo de Moscú y Tubal es el nombre antiguo de una ciudad ahora llamada Tubolsk, que también se encuentra en Rusia. Entonces la Biblia está profetizando que el mundo se va a acabar por una guerra nuclear que Rusia va a iniciar. ¿Hoy nos parece muy sorprendente eso? No, porque Rusia es el país que más armas nucleares tiene junto con Estados Unidos. Y dice, Persia, Kuz, Fut, Gomer, Togarma, todos ellos se van a unir a Rusia. Persia es el nombre antiguo de Irán. También como Gomer se refiere a unos países del noroeste europeo, también Kuz y Fut, Etiopía y Libia, Togarma se refiere a Turquía y Siria. Todos ellos dicen que se van a unir. ¿Y qué van a hacer? ¿A quién van a atacar? A los montes de Israel. Todos ellos se van a unir contra Israel y lo atacarán y ahí se libera la última guerra nuclear. De hecho, Persia, o sea, Irán, es el enemigo número 1 actual de Israel, actual aliado de Rusia. Entonces vemos que todos estos países, ya sea por su religión u otras cosas, están en contra de Israel, tal como la Biblia lo había dicho. Pero no solo ellos, sino Apocalipsis 16:12 dice que también vendrán los reyes del oriente, que del oriente vendrá también un ejército, pero no cualquier ejército. Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, dice que es un ejército de 200 millones. Pensémoslo bien. ¿Cuántos mexicanos hay en México? Como 126, 127 millones por ahí. Pero la Biblia profetizó que se levantará un país que nada más su ejército tendrá 200 millones de soldados y que vendrá del oriente apoyando a Rusia. El único país que tiene esta capacidad es China, ¿sí? Por eso China junto con India, nada más esos dos países tienen la mitad de toda la población mundial. Entonces, quiere decir, la Biblia hasta anunció qué países son los que van a participar en toda esta guerra. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Esto se cumplirá o no? ¿Sí? ¿Seguramente o no? Entonces, hay algo bien importante que debemos hacer. Atravesar la puerta de la salvación. Porque si paso esa puerta y estoy dentro, pasando la puerta de la salvación, no me tendría que preocupar de todo esto por una razón. Porque si estoy dentro de esa puerta, en el día del arrebatamiento, sin problema me iré. No tendría que preocuparme de esta guerra y de este juicio porque ya estoy adentro. El problema es, yo no he pasado esta puerta, entonces ahí sí tendría yo que preocuparme porque todo este juicio vendrá y lo experimentaré.
Entonces, la pregunta más importante, usted no necesita responderlo con sus labios, solo medítelo. Ya atravesó esa puerta y ya está adentro de la salvación de Dios. Quiere decir, tiene la seguridad de que en el arrebatamiento al 100% usted se irá. Es bien importante contestarlo. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver reino de Dios. Los arrebatados, ¿a dónde son llevados? Al reino de Dios, al cielo. Entonces quiere decir, para atravesar esa puerta, yo tengo que nacer de nuevo. No significa, sí, yo estoy adentro de esa puerta porque vengo a la iglesia. Yo estoy adentro de esa puerta porque soy adorador y creyente, porque yo le estoy orando mucho a Dios que cuando Él venga me lleve. No es así, sino que uno debe nacer de nuevo conforme a la Biblia. Por eso el problema de Israel no fue su creencia y adoración. El problema fue que ellos no creyeron según la Biblia. Así también, en el arrebatamiento, muchos creyentes, cristianos, adoradores, pastores, curas, así se van a quedar, porque ellos no atravesaron la puerta. Por eso es bien importante tener la seguridad de haber nacido de nuevo, de estar seguro que yo ya atravesé esa puerta. Este versículo, Isaías 55:6, vamos a leerlo juntos, por favor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué significa buscar a Jehová mientras puede ser hallado? Tiene que atravesar la puerta antes de que venga este juicio. Tiene que meterse a la salvación de Dios antes de que Dios cierre esta puerta. En otras palabras, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dios ahora nos da la oportunidad perfecta para poder recibir la salvación, para poder atravesar esta puerta. Entonces, ¿qué piensa? Para terminar, pensemos en el tiempo de Noé. El diluvio ya estamos seguros que ocurrió, ¿sí o no? Solamente se subieron 8 personas. Pero imagínense que una persona hubiera dicho esto antes de que la puerta se cerrara. Que una persona hubiera pensado así. Bueno, me voy a subir al arca. Total, no pierdo nada. Si no ocurre nada, pues me vuelvo a bajar. Esa persona, ¿qué piensa? ¿Hubiera sido más sabia que las demás o no? Hubiera sido la persona más sabia de entre todas esas. También con nosotros. Solo quedan 2 días del seminario de la Biblia. En estos últimos 2 días, solo nos vamos a enfocar en una cosa: cómo atravesar esa puerta según la palabra de Dios. Para que no quede duda, para que no quede miedo, para tener la completa seguridad de decir, no importa, cuando venga el arrebatamiento yo seguramente me iré porque ya pasé esta puerta. Por eso los últimos 2 días del seminario son los más importantes. Por eso no debemos faltar. Vamos a participar bien. Por eso vamos a terminar bien este seminario para que bíblicamente tengamos toda la confianza y seguridad de decir, yo ya atravesé esa puerta. A mí ya no me asusta ese juicio porque yo ya estoy dentro. Entonces vamos a tener todos esa completa seguridad. Por eso el día de mañana y el día de pasado mañana son sumamente importantes. Por eso estoy seguro, ¿verdad? Hoy hemos escuchado bien de la palabra de Dios. Entonces me parece que también mañana, así como hoy lo hicieron, vamos a poner todo el esfuerzo también para venir. Entonces, que este temor, si es que hay, no sea para alejarnos, sino que sea el impulso para atravesar esta puerta bíblicamente. Hoy terminamos hasta acá. Vamos a orar juntos a nuestro Dios. Señor, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido este precioso momento de haber aprendido tu palabra. Hoy hemos aprendido toda la profecía y todo el juicio que ya tienes preparado para este mundo. Pero te agradecemos que por medio de la Biblia nos lo hayas advertido. Nosotros andábamos ciegamente sin saber que todo esto iba a ocurrir. Pero ahora que tú ya nos lo advertiste, es con un solo propósito, para que nosotros evitemos este juicio atravesando tu puerta de la salvación. Por favor, a todos los oyentes, ayúdanos a venir el resto de los días del seminario para tener esta confianza en tu palabra de decir, yo ya atravesé esta puerta. Por favor, en esta noche, haz que todos lleguen con bien a sus hogares. A los que están escuchando en línea,
Por favor, también cuídales y guárdales en todo momento y que también el día de mañana se puedan conectar. Todo el día de hoy lo ponemos en tu mano poderosa y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, por eso muchas gracias también a los que nos están escuchando en línea. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga y nos vemos el día de mañana. Que todos estén muy bien. Nos vemos.